Ministro, conclusiones del Consejo de Seguridad. ¿Qué va a pasar con los guardianes del IMPEC? ¿Es una amenaza permanente? Hay más de 400 amenazas y pasa este hecho lamentable. ¿Qué medidas se van a tomar tras este asesinato? Varias. Bueno, permítame que comience expresando de nuevo pues el mensaje de condolencia, de solidaridad con la familia del coronel Elmer Fernández, a su señora, a sus dos hijos. Y ya para contestar la pregunta, digamos que en el Consejo de Policía, de alto nivel de la policía que tuvimos anoche, conforme fue llegando información, se contemplaron varias hipótesis, ninguna descartada sobre cuál haya podido ser tanto el móvil como la autoría de este asesinato, y creo que algunas de esas hipótesis que les ruego que comprendan que no profundicen en ellas, pero unas de esas hipótesis nos van a dar resultados muy pronto con la colaboración del CTI y de la Fiscalía. La DIJÍN y la Fiscalía han conformado un grupo especial, o formaron anoche, para investigar este caso. Respecto de la protección de los funcionarios del IMPEC que han sido amenazados, anoche hablé con el director de la UNP. En el momento hay, en los últimos 2 años se han tramitado allí o se han recibido 506 amenazas por parte de funcionarios del IMPEC. Hay 263 solicitudes en trámite y se han resuelto con otorgamiento de medidas especiales de protección 63. El procedimiento para otorgar esas medidas de protección es un procedimiento que está arreglado y que es dispendioso. Anoche, en mi conversación con el doctor Augusto Rodríguez, convinimos en darle a estas solicitudes trámite de emergencia para que sean resueltas de inmediato. Así que en el mismo día de hoy o en el día de mañana se resolverán esas solicitudes, y de acuerdo con el nivel de riesgo y la certeza o la credibilidad de esas amenazas, pues la UNP brindará una protección reforzada, por supuesto más reforzada a aquellos miembros del IMPEC que se considere que tienen más riesgos, y una también, más generalizada hacia todos. Contamos con esa protección de emergencia, con ese procedimiento de emergencia de la Unidad Nacional de Protección. Contamos también con la protección de la Policía Nacional, que seguirá protegiendo el entorno de los establecimientos carcelarios y atendiendo cualquier solicitud adicional de protección que se le requiera para proteger, así sea transitoriamente, a cualquier funcionario del IMPEC que lo solicite. No está previsto en las normas vigentes hasta hoy que los directores de cárcel tengan carro blindado por el hecho del cargo. Eso es algo que a partir de hoy someteremos a revisión, para que una persona como un director de cárcel, lo mismo que ocurre con muchísimos funcionarios, tengan medidas especiales de protección como un carro blindado. Se requiere que haya una amenaza y que se tramite ante la Unidad Nacional de Protección, y ese trámite normalmente tarda un tiempo. Precisamente lo que convinimos anoche es que en el caso de las amenazas al IMPEC, la protección va a ser de emergencia y va a ser inmediata. El coronel Elmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que ha circulado ya el jueves de la semana pasada. Él había puesto la denuncia en la Fiscalía al día siguiente, el viernes,
y el martes de esta semana, ante el INPEC, que es el procedimiento regular, introdujo la solicitud de protección ante la UNP. En el procedimiento regular, el usual, el que a cualquier persona que tenga un problema de seguridad y solicite asistencia, eso tarda varias semanas. Es un procedimiento que la experiencia tan terrible que hemos vivido nos indica que tendremos que aligerar y revisar, probablemente con carácter general, pero por ahora al menos para el INPEC, para que sea inmediato. Y probablemente reforzar la protección a los cargos del INPEC que tienen especial riesgo, aunque no haya amenazas, y a las amenazas darles un trámite más rápido a esas medidas de protección. Me extendí un poco, pero a lo mejor con eso abarqué varias preguntas adicionales, pero aquí sigo a su disposición. Pregunta Tatiana Gordillo de Canadá. Ministro, estamos en vivo en Noticias Caracol. ¿Cabe alguna responsabilidad de un funcionario o de alguna entidad sobre esa seguridad del director de la cárcel para que no se haya agilizado pese a la gravedad de estas amenazas? Pues mire, la verdad es que lo que le acabo de decir, en la normativa vigente, no están previstas esas medidas de carro blindado y de seguridad específica con escoltas para directores de cárcel, salvo que haya una amenaza. Y el procedimiento normalmente tarda, este procedimiento apenas había comenzado el martes. Es terrible lo que ha ocurrido y eso nos lleva a hemos corregido desde anoche mismo o haber modificado ese procedimiento para que la protección sea inmediata. Pero pues digamos la responsabilidad aquí es de los asesinos principalmente. Lo que ocurrió ciertamente nos alerta de que hay que profundizar aún más la protección, las medidas de seguridad para todo el personal del INPEC, para los directores de cárceles, pero no solo los directores de cárceles, sino el personal que trabaja allí. Entonces digamos que se había seguido el procedimiento usual, el que está previsto en las normas, pero efectivamente esto que ha ocurrido nos alerta de que ese procedimiento no produjo los resultados que esperábamos, sino un resultado fatal, dramático e irreversible, y por lo tanto tenemos que corregirlo a partir de ahora. Pero se tuvo que esperar que alguien perdiera la vida para revisar eso. Es el director de una cárcel, o sea, donde hay amenazas, donde hay delincuentes. No, lo mejor era tomar este tipo de medidas de tener seguridad inmediatamente antes de que sucediera un hecho tan grave como el que pasó. Mire, evidentemente es posible hacer esas afirmaciones. Yo lo que puedo decirle frente a eso es que la situación de las cárceles en el país no está fuera de control. La disciplina en las cárceles se aplica. Que precisamente el mayor rigor, la contundencia de las actuaciones de la policía en capturas, en desmantelamiento de bandas criminales, ha traído algunas represalias como esta lamentabilísima de ayer, y que en estos momentos, cuando ocurren estas cosas, hay que actuar con cabeza fría, con serenidad, mirando cómo se corrige lo que sea susceptible de corrección, cómo se repara aquello que deba repararse, pero que no estamos ante una situación de desbordamiento ni de caos, que yo entiendo que es fácil promover esa sensación, pero la verdad es que la disciplina penitenciaria, el régimen carcelario, se están allí tomando unos correctivos que hacen que hoy en día estemos mucho más ofreciendo mucha más seguridad, y lamentablemente eso ha hecho que estas estructuras criminales que se ven muy acosadas pues tomen medidas muy drásticas. En este
homicidio en particular hay varias hipótesis y digamos, no quisiera adelantar ninguna, pero hay varias hipótesis que cuando se esclarezcan y se determine exactamente qué fue lo que ocurrió, probablemente, pues además de arrojar la tranquilidad de saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pues también nos permitan determinar si ese tipo de responsabilidades tiene cabeza individual o cabeza colectiva, y quienes puedan haberse equivocado, pero ahí yo pediría un margen de tiempo a las investigaciones de la policía y de la fiscalía, que van muy bien para haber transcurrido apenas unas horas desde los hechos, y ahí sí esclarecer esas responsabilidades. Por ahora, dado que hacia atrás no puedo ir, pero sí hacia adelante, hemos, digamos, activado ese trámite especial de emergencia ante la UNP para la solicitud de protección a personas del IMPEC que tengan amenazas, y a partir de hoy mismo se estará ofreciendo esa protección reforzada, ya sea mediante carros blindados, mediante personas de protección, mediante otras medidas de protección a quienes lo requieran. Ministro, pero más allá de la sensación, un tema ahí con el descontrol que su merced dice que es como sensación, como percepción, pero más allá de la sensación no se puede reflejar el descontrol. En el caso, por ejemplo, del Pipe, que llegó a la Picaleña con un trasteo, más de 150 artículos, tenía televisor, le hicieron un inventario, eso me dejaría un poco descontrol de lo que está pasando en las casas. Mire, yo probablemente el coronel Gutiérrez podría responder esa pregunta mejor que yo, pero ese hecho que ocurrió determinó que el director del IMPEC tomara medidas de inmediato frente a la dirección de esa cárcel y frente a también a esa persona que incumplió o que promovió el incumplimiento de los reglamentos penitenciarios. Así que, digamos, esa situación tuvo las consecuencias disciplinarias, legales del caso, y esta persona, Pipe Tuluá, pues está hoy en día sometido a la disciplina penitenciaria rigurosa, normal, sin ningún privilegio, sin ninguna consideración diferente a la que merece cualquier ser humano que está en una cárcel, y no goza de ninguna de esas listado de bienes que aparecían en esa lista que se publicó, ni está en la Picaleña. Ministro, muy buenos días. Usted dice que ya no se puede retroceder el tiempo hacia adelante. ¿Cuáles son específicamente esas medidas de protección? ¿Cuántas personas del IMPEC están siendo amenazadas? ¿Y cómo va a ser ese trámite para que esa protección llegue y no siga pasando lo que pasó con el coronel Fernández? Como le decía, en los últimos 2 años se han tramitado ante la UNP 506 amenazas por parte de funcionarios del IMPEC. De esas 516, 263 están en trámite que hasta ayer seguía un procedimiento regular que es de varias semanas, y de esas 506 también 63 han conducido con la asignación de esquemas de seguridad para las personas protegidas. A partir de anoche ese trámite va a ser inmediato para estos 263 que están en trámite, para los que lleguen, y también vamos a cambiar la normativa en el sentido de que algunos de los cargos dentro del IMPEC, direcciones de algunas cárceles y otros que sabemos que pueden tener riesgo, tengan esas medidas de protección sin necesidad de amenazas. Es decir, en general, para la mayor parte de los funcionarios públicos de este país hay medidas de protección solo a consecuencia de un estudio de seguridad que se activa cuando hay una amenaza. Lo que cambiamos a partir de anoche es que para el IMPEC, para algunos cargos, la protección va a ser inmediata por el hecho del cargo, y cuando haya una amenaza va a ser un procedimiento de emergencia con respuesta también inmediata. Eso lo convinimos anoche con el director de la UNP, y ahora me reuniré con él ya para mirar los primeros casos y la asignación de
vehículos blindados, personas de protección, todo lo que se requiere. ¿Y hay otros funcionarios Perdón. amenazados? ¿Hay otros funcionarios del IMPEC amenazados? Se han tramitado 506 solicitudes. Hay 263 que siguen en trámite. Yo sé que el trámite ojalá fuera más breve. Es un trámite que se ha seguido conforme las normas vigentes. A partir de anoche ese trámite será inmediato. Se van a tomar como parte de la emergencia carcelaria, que se decretó precisamente por la escalada de violencia contra funcionarios del IMPEC. Entre febrero y esto estoy tratando simplemente de recordar por boletines del propio IMPEC. Ha habido más o menos 5 o 6 asesinatos de delincuentes en todo el país. Y la escalada llega al punto más grave ayer con el asesinato del coronel Fernández. ¿Qué reflexión hace el gobierno precisamente frente a ese estado de emergencia y la emergencia carcelaria? Y una segunda pregunta. Las amenazas que había recibido el coronel Fernández hace una semana llevaban la firma de un señor que se identificaba como Perro Club. ¿Ya se tiene algún tipo de indicación de quién es? Porque ayer se desconocía Bueno, comienzo por lo segundo. Efectivamente, ese personaje que tiene el alias de Pluma 4, Pedro Pluma, está identificado, es una persona que está condenada allí en la cárcel modelo de Bogotá, está condenada por varios delitos: hurto, tráfico de armas, fuga de presos, porque en alguna ocasión hace muchos años estuvo condenado y se fugó, y otro delito que ahora se me olvida. Son 4 delitos, le falta una buena temporada todavía en la cárcel. Esta persona no fue trasladada de patio en las semanas recientes, y por información que me manifestó el coronel Gutiérrez, el coronel Fernández no tenía previsto un traslado de esta persona de un patio a otro. Conozco también el panfleto, pero no era algo que se estuviera pensando trasladar a esta persona de un patio a otro. Pero sí, la persona está identificada, su nombre pila no lo tengo aquí en memoria, probablemente el coronel Gutiérrez lo tenga, pero sí, es una persona que está condenada, que está ahí en la cárcel modelo por varios delitos y que le faltan unos cuantos años todavía de cárcel para poder recobrar su libertad. Y la otra pregunta, la emergencia carcelaria. Mire, con la emergencia carcelaria hemos logrado medidas importantes. La operación dominó, digamos, que se fortaleció con la emergencia carcelaria, ha permitido incautación de muchísimos elementos prohibidos, desactivación de una buena parte de estructuras criminales que dentro de las cárceles seguían extorsionando. Y nos ha permitido también activar unos sistemas de inteligencia policial que son muy importantes y que, si bien no han logrado llegar a lo que es deseable, que es, por supuesto, 0 atentados y 0 homicidios en contra de funcionarios del IMPEC, pues podría decir que en los casos de Tuluá y Buga ya los presuntos autores están detenidos, es decir, la actuación de la policía, esa protección que hemos habilitado, pues hizo que a los pocos días de que ocurrieran esos hechos se pudiera capturar a los presuntos homicidas. En el caso de uno de ellos, un menor de edad, una cosa que realmente sobrecoge, ¿no? Un sicario menor de edad. Y pues están en curso los procesos. Pero esa emergencia carcelaria además nos ha servido también para obtener, digamos, protección de la policía a los entornos de las cárceles. También existe la posibilidad de protección de la policía dentro de las cárceles cuando a juicio del director del IMPEC o del propio Ministerio de Justicia se considere que en una cárcel es necesario reforzar la protección, no solo con el personal del IMPEC, sino con la policía. Se puede solicitar, por ahora le hemos solicitado fuera de las cárceles, no ha sido necesario hacerlo dentro, pero es una posibilidad que podemos activar gracias a la emergencia carcelaria.
y también, digamos, la provisión de algunos elementos materiales para protección del personal del IMPEC. De todas maneras, le admito lo siguiente: la emergencia carcelaria hace que el sistema dentro de las cárceles funcione mejor. Los hechos que usted se refiere y el de anoche, no con esto quiero evadir ninguna responsabilidad, nada, pero ocurrieron fuera de las cárceles, en la calle, en la ciudad, en la carrera 30 con 80, y nos alertan a todos sobre, pues, por esa necesidad de una articulación absolutamente perfecta, sobre todo de inteligencia, de información, entre lo que pasa en la cárcel y las estructuras criminales que están fuera. Yo creo que eso que está ocurriendo con la Inmaculada y con otras bandas, de estos golpes tan contundentes de la policía, afuera, golpes que no son del IMPEC, son de la policía y del CTI y de la Fiscalía, de capturas y de desarticulación, estas capturas de lo que el general Salamanca llama los narcos invisibles, puede tener algo que ver en esas retaliaciones tan violentas, tan injustas, que estamos viendo que se han, digamos, como ensañado contra guardianes del IMPEC. Ministro, buen día para todos. El tema de la corrupción, el tema de los hostigamientos no es nuevo ni en este gobierno, ni lamentablemente en los anteriores. Pero sí siento que de pronto la emergencia carcelaria y esta estrategia se han quedado un poco cortas. Hay posibilidad de que se manejen planes mucho más fuertes de la mano con la ONP, porque pues, lamentablemente esta entidad también carece de muchos factores para brindar protección no solamente a los guardianes del IMPEC, sino también a defensores de derechos humanos, etc. Entonces creo que a veces el querer es bueno, pero el actuar realmente queda corto para que las personas que están ahorita custodiando las cárceles que sientan un respaldo realmente de seguridad y puedan hacer su trabajo de una mejor manera. Segundo, se sigue manejando, se sigue conociendo el tema de la extorsión y la modelo. Va a haber algún tema fuerte en esta cárcel porque asocian este crimen también a posibles retaliaciones por tema de extorsiones. Y tercero, se conoció ayer que los magos, que al parecer es liderado por Roberto Loa, dice que no tiene nada que ver respecto a este crimen. ¿Se va a iniciar la investigación por parte de la Fiscalía o algo parecido? Bueno, comienzo por la tercera, que es la que alcanzo a retener en mi memoria. Todas las hipótesis posibles del crimen están siendo objeto de investigación por la Fiscalía, por el CTI y por el grupo especial de la DIJÍN de la policía que se conformó anoche para auxiliar al CTI. Tanto esta de ese grupo Magos como otras hipótesis que existen, la del panfleto de Pedro Pluma, y otras que por la propia información que se fue obteniendo del lugar de los hechos, pues han venido dando pistas, indicios, y no descartamos ninguna de ellas. Y por supuesto por lo que anoche cuando llegó ese panfleto de Magos, estábamos allí en la Comandancia General de la Policía, y en la verificación que hicieron allí, pues se pudo concluir que esa amenaza, que ese papel o esa cosa venía realmente de Magos, que sí es genuinamente una comunicación que proviene de ellos, pero de ahí a que su contenido sea cierto, pues ya la credibilidad pues es la que se le puede dar a este tipo de grupos. Entonces, digamos, esa es una hipótesis de trabajo, pero hay otras, ¿no? Y yo estoy muy confiado en que con la Fiscalía, con el CTI, con la DIJÍN, muy pronto vamos a poder esclarecer este crimen y saber cuál de esas hipótesis fue la cierta, y eso nos va a permitir también pues tomar medidas más certeras en frío sobre cuáles son los problemas que han podido llevar a esto. Pero otra de sus preguntas, no sé si la segunda o la octava, o otra de sus preguntas, aludía a problemas de corrupción en el IMPEC.
Con la fiscal general hemos tratado el tema y ya ella ha asignado, digamos, funcionarios específicos de la Fiscalía con la función prioritaria asignada de estudiar, investigar los casos tanto de corrupción por parte de funcionarios del INPEC como de criminalidad dentro de las cárceles. Entonces, digamos, esa articulación que lamentablemente antes no teníamos, pero que hoy en día sí tenemos entre la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la policía, pues nos permite pensar que, o considerar seriamente que podemos ser más eficaces también en la detección y castigo y apartamiento del cargo de personas que estén incurriendo en casos de corrupción dentro del INPEC, y también pues ser más contundentes en la erradicación de la criminalidad que provenga de las cárceles. Y le sigo debiendo como 2 preguntas, pero me las tiene que recordar. El tema de la ONP, Digo, más fuerte. claro, fue lo que convinimos anoche con el doctor Augusto Rodríguez, el plan de emergencia, lo llama él, que lo que va a permitir es que en el caso de las amenazas contra el INPEC, de funcionarios del INPEC, se active un procedimiento inmediato para obtener la protección o para hacer el estudio de la amenaza y saber, por ejemplo, que puede ser una amenaza infundada que merezca otras medidas de protección, no necesariamente un vehículo blindado, no necesariamente un esquema humano de protección. Eso que normalmente se hace, pero que tarda un tiempo, pues la lección de ayer y otras nos indican que hay que abreviar eso para que sea de inmediato, y para el INPEC va a ser ahora de inmediato. Ministro, respecto a esta persona, Pedro Pluma, ¿qué acciones se van a tomar? ¿Se va a trasladar? ¿Se va a quedar ahí? ¿Cuál va a ser la decisión? Y lo segundo, claramente este homicidio del director de la cárcel Modelo sucede por toda la labor del INPEC, de traslados, de requisas constantes. A pesar de este lamentable hecho, ¿van a seguir específicamente en la cárcel Modelo? Este delincuente, eso no lo sé, eso lo decidirá el coronel Gutiérrez. En este momento sigue ahí en el patio en el que estaba, en la cárcel Modelo de Bogotá. Pero ya que me pregunta esto, sí aprovecho para lo siguiente. El coronel Elmer Fernández se venía desempeñando desde hacía ya varios años como director de la cárcel de Guaduas, una cárcel de mediana seguridad, mucho más pequeña que la cárcel Modelo, y de alguna manera por reconocimiento a su trabajo, también pues por una situación, digamos, de facilitarle un problema familiar que tenía, se lo nombramos en la cárcel Modelo de Bogotá hace apenas 40 días, el 4 de abril. Esta estrategia de requisas aleatorias, traslados, no en el caso de este Pedro Pluma, pero sí traslados, incluso traslados dentro de la misma cárcel de un patio a otro, severidad en la disciplina, pero también combinado, por ejemplo, con actividades culturales, con actividades de resocialización. Él las había emprendido con enorme juicio y con enorme aplicación al caso, y eso hace pues que tengamos que contemplar la hipótesis de que precisamente esa actuación juiciosa del coronel Fernández haya podido traer como represalia la activación de esta forma violenta de proceder de los criminales, y también pues la constatación pues humana de cómo a veces por querer facilitarle una situación a una persona, pues terminamos asistiendo a una tragedia tan espantosa como la que ha ocurrido. Probablemente el coronel Fernández en Guaduas pues seguiría allí teniendo que venir
2 o 3 veces por semana a Bogotá a atender un asunto de salud y volver a Guaduas y pues no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Efectivamente, el año pasado, el doctor Danilo Rueda, o no él personalmente, pero siendo él el comisionado de paz, hubo una conversación, un contacto, un acercamiento con estas personas, pensando en la posibilidad de un sometimiento y de una entrega a la justicia de las personas que estaban fuera de la cárcel. Cuando se produjo el cambio de comisionado de paz, el doctor Oti Patiño asumió las funciones. Él, no él personalmente, pero gente de la oficina del comisionado de paz, analizaron la situación. Por lo que tengo entendido, exploraron también alguna otra posibilidad y concluyeron que no hay ninguna voluntad real de entrega, de sometimiento a la justicia por parte de esta estructura, sino una simple intención de mantener sus actividades criminales y que por lo tanto no tenía sentido continuar con esas conversaciones. Y por eso no se continuó en ese asunto. Sin embargo, como ocurre con muchas personas que están privadas de libertad, el IMPEC tiene una dependencia que es una oficina de derechos humanos, que escucha, atiende las solicitudes que son dentro de la ley de distintas personas, y ha habido alguna charla simplemente de ese tipo de atención de derechos humanos que se le ofrece a muchos, y en esta semana, por lo que me informó el coronel Gutiérrez, el director de Derechos Humanos del IMPEC, en sus rutinas dentro de la cárcel en la que está Pipe Tuluá, lo recibió, lo escuchó unos minutos, y eso es lo que hay. Es decir, no hay en este momento ninguna conversación con la oficina del comisionado de paz. Eso está roto, pero el IMPEC sí, por medio de esa oficina de derechos humanos que atiende a distintas personas, lo escuchó en esta semana. La otra pregunta, ¿qué podría decirle? Efectivamente, pues recibir la noticia de que el director de la cárcel modelo de Bogotá, persona que digamos, yo no tenía relación de amistad con él, pero sí lo había conocido, lo había saludado, lo había tratado, acaba de ser asesinado. Por supuesto que la primera sensación es una sensación de duelo, de frustración, de rabia, de desazón. Pero tengo que decirle que sobrepuesto a esa situación inicial, pues tenemos que seguir ofreciendo tranquilidad, seguridad, no dar medidas con palo de ciego, no actuar de acuerdo con esa sensación de rabia y de desazón inicial, que yo creo que es comprensible, sino con cabeza fría. Probablemente en los momentos más críticos es cuando es más necesario tener cabeza fría, admitir que es un hecho doloroso, que es un hecho que humanamente nos conmueve, pero que como Estado colombiano no vamos a claudicar frente a estas estructuras criminales, no vamos a abandonar la operación dominó, al contrario, la vamos a intensificar, no vamos a ceder a ninguna solicitud que sea indebida, ilegal, de ninguna estructura criminal, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, las medidas de anoche y las demás que sean necesarias, para que
los funcionarios del IMPEC tengan tranquilidad, tengan seguridad de que estamos protegiéndolos, de que sabemos lo complejo, lo difícil y lo incomprendido de sus funciones y que estamos dispuestos a hacer todo lo que está en nuestro alcance para protegerlos, pero que tampoco somos cómplices de actos de corrupción dentro del IMPEC y que por eso estamos de la mano de la Fiscalía, de la Policía Nacional, con plena confianza en el director del IMPEC, en remendar ese sistema penitenciario tan complejo que tiene el país, pero que no está fuera de control. Y que si a uno en algún momento se le quiebra la voz, no se le quiebra la institución, que aquí seguimos adelante y que probablemente tener alguna manifestación emocional de rabia o de tristeza sea preferible a ocultarla y actuar con esa emoción. Es preferible manifestarla, tranquilizarse y ver con cabeza fría las dimensiones de lo que ocurrió, las hipótesis de investigación que hay y poderle en esa medida de las dimensiones de lo que ocurrió buscar la respuesta adecuada para seguir combatiendo esas estructuras criminales que han sufrido duros golpes y los van a seguir sufriendo y mantener al IMPEC intentando mejorarle sus condiciones de trabajo que son bien difíciles, lo reconocemos todos, y sorteando estas amenazas que ciertamente son muy beligerantes, muy insidiosas, muy alevosas, que tienden precisamente a crear ese pánico, ese sistema de miedo, pero que con la razón, con información, con inteligencia militar y con cabeza fría, les aseguro que vamos a salir adelante y que el requiebro de ayer se puede volver una sonrisa dentro de unos meses. Ministro, agresiones por parte de miembros de la policía. ¿Ustedes que estuvieron en el consejo luego con la policía saben si la actividad está dando estas agresiones? Sí, digamos, anoche en la reunión esa información no llegó, pero después de que ya se había desconvocado la reunión, yo sí tuve información de eso y ya esos agentes de policía que incurrieron en esos actos están apartados del servicio y se iniciaron las investigaciones. Eso lo decidió la Policía Metropolitana de Bogotá, ¿no? También la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, con quien también estamos trabajando articuladamente, ofreció desde anoche una recompensa por información sobre los casos. Eso, claro, eso le corresponde a la Policía Metropolitana de Bogotá y estos funcionarios, estos policías que estaban adscritos a esa dirección ya fueron apartados del servicio. Colega, muchas gracias. Sí, la última. Cuando usted habla de las hipótesis, pues nos deja entrever un poco que es probable que no tengan relación con las amenazas y sobre todo es las probable. muertes. ¿Qué tan probable es, según lo que ustedes analizaron ayer? Porque fíjense que muchos expertos, digamos, analizando la escena, pues deja muchas dudas y podría pasar que no tenga que ver con las amenazas que ha recibido. Claro, podría pasar, pero entonces ahí yo entiendo la curiosidad periodística y yo también la tengo, pero deje que la Fiscalía y el CTI nos den la información certera, pero usted ha dado en el clavo, podría pasar que no tenga relación con esas amenazas. Señor Ministro, buenos días. ¿Hace falta capacitación a la policía para que no suceda lo que pasó ayer en el puente y que hubiéramos recibido esa agresión de parte de ellos? Pareciera que no sabían que no estaban respetando los medios de comunicación y eso es muy extraño. ¿Hace falta capacitación para la policía? Yo creería, digamos, no es de las labores que me corresponden por ese trabajo, pero creería que los oficiales de policía, los suboficiales también tienen formación adecuada, suficiente y técnica para atender estas situaciones. Lo que ocurrió anoche, por la información que tengo, es personal que estaba prestando servicio militar en la policía y que probablemente se desbordaron y que ya de todas maneras fueron retirados e iniciarán las investigaciones. Y si eso nos da lugar a entender que se requiere una mayor capacitación o
previsiones de respeto a la prensa y de facilitación de la labor de comunicación o de no entorpecimiento de la labor de comunicación, pues lo haremos, pero digamos, no deduciría yo al menos de los hechos de noche que haya la necesidad de una capacitación especial. Probablemente, no sé, no tener policías tan jóvenes o tan recién incorporados en un hecho de la trascendencia del que ocurrió ayer. Esos correctivos los tomará seguramente la Policía Metropolitana de Bogotá.